Paz y bien, hermanos. Bienvenidos a otro episodio de Descubriendo Asís. La verdad, ya nuestro cuarto episodio. Y hoy tenemos la segunda y última parte de la encíclica Laudato Si. Fray Eric Marín, hola. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Saludos hasta El Salvador. Muchas gracias, un gusto acompañarles nuevamente. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Pues bien, habíamos visto al final del capítulo anterior que la encíclica tiene una inspiración franciscana, que la ecología integral que llama el Papa Francisco tiene mucho que ver con San Francisco de Asís. Y bueno, somos familia franciscana y qué mejor que Fray Eric para que que nos diga cuál es la relación entonces que existe entre San Francisco de Asís y la ecología integral que el Papa Francisco nos advierte en su encíclica. Sí, muchas gracias. Justamente el Papa Francisco tiene palabras muy hermosas para Francisco de Asís que nos hacen pues recordar la responsabilidad que tenemos los franciscanos y tantas personas que sin serlo jurídicamente también sienten admiración por Francisco. Básicamente, el Papa dirá que San Francisco de Asís es un modelo y es un modelo de cuidado y protección de lo que es débil y de una ecología, en palabras del Papa, vivida con alegría y autenticidad. Y es que cuando vemos la figura de San Francisco nos encontramos justamente, sí, con alguien apasionado por la vida, que es capaz de cantar a la creación, pero también cuida y protege del leproso, del débil, de aquel que está en una situación difícil. Y también pues es una figura, es un santo amado por creyentes y no creyentes. Es un santo universal, podríamos llamar. Sí, los que no conocen, bueno, mucho la historia, yo la verdad, Fray, públicamente lo digo, recientemente estoy conociendo la historia a través de un libro que se llama El hermano de Asís, del padre Ignacio Larrañaga, ¿lo conoce? Sí, claro. Entonces se ve esto justo, es un hombre que amplía sus fronteras, que se desprende de sus ideales banales y encuentra en la minoridad, en la pobreza, una alegría que nosotros también podemos experimentar. Y no es que todos estamos llamados a dejar todo y ponernos un sayal y salir, pero podemos imitar ya en nuestra vida algunas características del San Francisco de Asís que logró cambiar la historia y sigue metiendo su mano para cambiar nuestra historia. Ahora, ¿cómo podemos asumir en nuestro tiempo los valores de alguien que vive en el año, en los 1200? O sea, ¿qué tiene que ver alguien de los 1200 con alguien del 2020? Un Fray Eric, un José Pablo. ¿Cómo hacer la conexión ahí en cuanto a esta ecología? Ciertamente es una pregunta muy válida porque Francisco de Asís o un personaje de la Edad Media es lejano en el tiempo y lejano en el contexto. Definitivamente así lo es. Sin embargo, cuando nos detenemos un poco en esa afirmación, podemos descubrir que siguen habiendo también muchas similitudes entre la época que a Francisco le tocó vivir y la época nuestra. Eh, Francisco vive en un mundo dividido entre mayores y menores. Los mayores tenían pues acceso a los recursos, al poder, a las decisiones, y los menores hasta de modo espacial estaban separados por fronteras, por muros. Entonces, hoy en un mundo globalizado como el que vivimos, siguen habiendo fronteras mentales, espaciales, geográficas que nos continúan dividiendo. Y en este contexto, Francisco de Asís nos propone valores universales.
Por ejemplo, la sensibilidad ante el dolor. Es algo muy, muy propio del ser humano que a veces por los condicionamientos lo vamos dejando a un lado. La contemplación de la madre tierra, ya no solo como un depósito de recursos para mi bien, sino algo en función del bien común. Eh, el hecho de poder descubrir que nuestro mundo va más allá de nuestras narices, descubrir que también la indiferencia mata, que todo está conectado, asumir nuestra responsabilidad como cuidadores, como labradores de este hermoso jardín. Entonces, sí, estamos hablando de alguien que nace en 1181, pero su mensaje y los valores propuestos siguen teniendo resonancia y actualidad en el hoy de nuestra historia. Y es esa misma frase del que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y hemos opacado lo que la iglesia, lo que personajes como San Francisco de Asís desde tiempo atrás nos pudo decir. Ahora, Fray, es importante, en el episodio pasado usted recalcaba una nueva forma de mirar, una nueva forma de ver la vida, de cuestionarme cómo estoy viviendo mi vida ahora mismo. Y me hace pensar en la educación. Justo nosotros, muchos de los que producimos este podcast, estamos en el tema de la educación en el Colegio St. Francis. ¿Cómo se relaciona entonces educación y cuidado a la casa común? ¿Es trascendental o qué papel le da al Papa en esta encíclica, o qué matiz ve usted importante que podamos aprovechar? Porque justo los niños y los jóvenes estamos ahí, en los campos de la educación sobre todo. Sí, para el Papa Francisco es un elemento central. De hecho, le dedica un capítulo completo de la encíclica a tratar el tema de la vinculación entre la educación y una nueva ecología o una ecología integral. Y no solo aparece en este capítulo el tema, sino que podríamos decir que es un eje transversal que recoge todo el documento. Y es que justamente ante la crisis ecológica tenemos dos posturas. Una postura en donde asumimos algunas acciones aisladas, fragmentadas, quizá de carácter estético, pero que no apuntan a cambios estructurales, y otra actitud que tendría que nacer de la educación, porque la educación moldea convicciones, me ayuda a cuestionar el mundo, me permite ampliar horizontes, facilita mi capacidad de debatir, de conocer. Entonces, desde todo esto pueden surgir convicciones que van más allá de lo hago porque me lo prohíbe o lo hago porque así lo dice la norma. Si estamos plenamente convencidos de que la crisis ecológica toca nuestra forma de vida, toca las formas en las que nos hemos organizado, entonces es necesario una educación que justamente favorezca convicciones profundas y favorezca actitudes que vayan más allá de lo meramente superficial. Y es por eso que para el Papa Francisco, una nueva educación, dice él, permitirá nuevas actitudes para comunicar. Buenísimo. Y es que sí, es trascendental. Si no apuntamos al modo de cómo nuestros jóvenes, nuestros niños eh, quieren ordenar este mundo, porque a eso están llamados y lo pueden ordenar integralmente, de ahí los esfuerzos tal vez tarden mucho más en llegar. Tengo una pregunta así que se me ha venido cuando usted hablaba de esto. ¿Está peleada la ecología, está peleada la Laudato Si con los sistemas económicos actuales? O hasta cierto punto, pues también el sistema económico ayuda a sostener la civilización que conocemos, ¿no? Por ejemplo, está el balance que vemos hoy en medio de esta pandemia, economía, sostenerla, porque hay quienes
dicen que no sostener la economía también puede provocar muerte y enfermedad de cierto modo, y la misma prevención de la pandemia del coronavirus. ¿Está peleado? Bueno, el Papa Francisco plantea justamente un diálogo entre la fe y las ciencias. Podemos recordar que hubo momentos en la historia en donde el cristianismo estuvo en conflicto permanente con el avance científico y demás. Bueno, el Papa en esta encíclica plantea, bueno, sentémonos a dialogar. Entonces, los sistemas económicos, políticos, sociales son necesarios, son importantes. Quizá el aporte del Papa Francisco, que además yo comparto, es, bueno, esos sistemas económicos, esos sistemas políticos, están al servicio de la vida, del equilibrio ecosistémico, del bienestar de las personas, o son sistemas que apuntan únicamente a intereses propios o particulares. Entonces, cuando la economía, la política está al servicio del bien común, bueno, se está cumpliendo la vocación para la cual está llamada. Ok, buenísimo. No era capciosa, Fray, era una, porque de repente podemos tomar una actitud, digamos, totalmente, no sé, polarizada y ya no logramos ecología integral, ¿no? Que es justo lo que se apunta. Sí, de hecho también hay quienes se preguntan en línea con esa pregunta suya, es, bueno, la protección del ambiente implica una vuelta a las cavernas, o no puede haber desarrollo si queremos cuidar el ambiente, o esta lucha entre ambientalistas en realidad, no tiene razón de ser esta confrontación. Estamos llamados a entrar en diálogo y a buscar soluciones juntos. El desarrollo es importante y acompaña la historia de la humanidad, pero este desarrollo tiene que tener consideraciones éticas, porque de lo contrario, sus beneficios no alcanzan a todos. Sí, y sería muy tonto pensar, a mi modo de ver, humilde modo de ver, que no hemos alcanzado un nivel de desarrollo cognitivo, intelectual, humano, para lograr un balance en las cosas. Siento que sería negar el mismo desarrollo que hasta el momento hemos logrado como civilización. Ahora, unas palabras que son ahora muy famosas, que son del Papa, y gracias al Papa son famosas, la cultura del descarte. Fray, eh, mi abuela, que en paz descanse, tuvo una lavadora toda su vida, que compró cuando se casó en el siglo pasado, literalmente. En mi casa ya vamos por la tercera lavadora que yo conozco, ¿no? Y eso que existí después de que mis papás se casaran. Esa lavadora sigue funcionando, Fray. La de mi abuela ahora la tiene una tía y me cuenta que la sigue usando. La cultura del descarte. ¿Cuál es la postura ante eso? Porque mi papá ante la reflexión de esta lavadora dice, es que ahora las cosas la hacen para que se descompongan, ¿no? ¿Por dónde van Bueno, los tiros? yo creo que su papá tiene algo de razón, ¿verdad? Porque muchos de, de estas mediaciones que utilizamos traen esto de la obsolencia programada, entonces de repente están pensadas para que te dure muy poco. Sí, eso es cierto, pero por otro lado, eh, a veces pensamos que si de repente tuvo un desperfecto mínimo, entonces ya tengo que desecharlo, ir y endeudarme o bien comprar un artículo nuevo. Y esto que sucede con las cosas, pues también sucede con las personas, dirá el Papa Francisco. Así como descartamos lo que pensamos ya no tiene utilidad,
también lo hacemos con las personas. Y aquí podríamos de repente hablar de cuántos adultos mayores viven en situaciones denigrantes o cuántos son abandonados o llevados a los hospitales. Entonces, la cultura del descarte afecta todo. Y de repente, los mismos ciclos de la naturaleza nos ayudan o nos desafían a algo distinto. Si nosotros vemos en el bosque, un árbol cae y bueno, ese árbol que cae es colonizado por microorganismos, procesos de descomposición, humus, y termina fertilizando y siendo parte de un ciclo que es continuo en donde nada se desperdicia. Entonces, ese equilibrio ecosistémico nosotros podríamos también trasladarlo a las formas de organización y a lo cotidiano de nuestra vida. Estamos en una economía circular que aprovecha todo, o bien en una cultura del descarte que lo que genera es mayor contaminación y esa contaminación se revierte, daña pues el equilibrio del planeta y afecta nuestra salud también. Definitivamente. Y lo que usted ha dicho, ¿no? Que no es solo que la lavadora o que el carro o las mascarillas, que bueno, esperemos que las usemos responsablemente y no se unan a, me parece que hay como 3 islas de desechos en diferentes partes de los océanos de nuestro planeta, sino que también el descarte lo trasladamos, como dice usted, a la persona. O sea, muchas veces, eh, si el ser humano ya no sirve, procuramos de alguna manera eliminarlo. Y esto en cualquier etapa de su vida y hasta incluso pensamos que otros son menos aptos o menos útiles. Entonces yo creo que también por ahí esa cultura del descarte nos tiene que encender las alarmas de, pues si a un ser humano lo vemos descartable, obviamente lo que no es humano, o sea, ni lo vamos a discernir si sirve o no. Pero bien, se nos agota el tiempo. Creo que esto da para más. Pero una última pregunta, Fray, antes de que tengamos que terminar este episodio. Desde una mirada franciscana, ¿cómo podemos enfrentar la actual crisis ecológica? Si esto está inspirado en San Francisco, si el franciscanismo tiene mucho que decir y hacer, ¿qué nos recomienda que podemos hacer como familia franciscana para enfrentar esta crisis ecológica? Creo que la espiritualidad franciscana nos enseña un modo de actuar desde el optimismo. Es decir, no podemos echarnos a morir o pensar que no podemos hacer nada ante esta crisis. Creo que lo principal es el optimismo, que no es una actitud ingenua, que más bien es la plataforma que nos permite buscar cambios profundos y verdaderos, no solo a nivel personal, sí, es muy importante, cambios personales en mis estilos de vida, sino también a nivel familiar y a nivel social. Precisamos cambios estructurales y duraderos. Luego, volviendo a lo que ya hablábamos, con educación, una educación para la sostenibilidad, no tanto una educación para el éxito, sino más bien para el buen vivir, para, para el bien común. Una revisión de mis estilos de vida, de consumo. Y por último, y no por eso menos importante, desde el franciscanismo estamos invitados a recordar la vocación común a todos los seres humanos, y es ser cuidadores, labradores y continuadores de la vida en todas sus manifestaciones. Si volvemos a eso, creo que estaremos poniéndole mucha atención a lo que la encíclica dice y respondiendo con audacia al clamor de la tierra. El clamor de la tierra, claro que sí. Yo creo que Dios en todo esto está aprovechando, ¿no? Para llamarnos otra vez a los orígenes. Así como a los discípulos dijo, vuelvan a Galilea, allá los veré después de su resurrección.
a nosotros nos está diciendo lo mismo. Y me queda esta frase, Fray, que no se ha dicho acá, pero que es importante y es para mí, no sé, me ilumina. Eh, Dios perdona siempre, el ser humano a veces, y la naturaleza no perdona, sigue su curso. Entonces yo creo que si en este llamado a dominarla, eh, pero como Dios lo haría, como ese Jesús lo haría y como San Francisco lo haría. Creo que de la fraternidad humana, ¿no? Que ustedes y que vivimos ya como franciscanos, podremos nosotros entonces ya consolidar una fraternidad humana, pero ahora sí que universal, con todos los que habitamos este pequeño punto en el universo llamado planeta Tierra. No sé si quiere decirnos un mensaje final para despedir, Fray. Usted que conoce de esto, algo breve. Muchas Ya para... gracias. Sí, quizá siempre mantener en nuestro horizonte que hemos sido creados desde el amor. Tenemos una responsabilidad para con el planeta, para con nosotros mismos, para con las futuras generaciones. Creo que estamos a tiempo. A veces pareciera que esto es demasiado grande, pero también es una invitación a la unidad, a unir esfuerzos, mentes, corazones, con tantas otras personas que vibran y se sienten apasionados también por el cuidado del planeta. Es nuestra vocación, es el llamado de Dios y creo que podemos y debemos hacerlo. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias, Fray. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Paz y bien.